Gráficas univariables. Son las gráficas que se realizan para describir una sola variable. Vamos a revisar los dos casos más frecuentes para las variables categóricas y los dos casos más comunes para las variables numéricas. Comencemos con las primeras, con las variables categóricas. Un gráfico bastante frecuente y muy conocido es el diagrama de sectores. Se trata de tomar un círculo y dividirlo en tantos sectores como categorías tenga la variable en estudio, siendo el arco del círculo proporcional a la frecuencia absoluta. También se puede realizar con porcentajes, como en esta gráfica. Aquí el 40% de la población son mujeres y el 60% varones. Es decir que este sector es como 6, mientras que el primero, el que representa a las mujeres, es como 4. Esta gráfica es ideal cuando trabajamos con variables dicotómicas. También en algunos casos politómicos, pero siempre con un número limitado de categorías. Imagínense un pie que tuviera que representar a 10 categorías. Simplemente sería inútil al momento de resumir la información que queremos presentar. El segundo gráfico, el de barras. Es una representación en dos dimensiones con las categorías A, B, C y D en este caso dispuestas en forma paralela. La extensión de cada barra es proporcional a la magnitud que se quiere representar. Esta gráfica es ideal cuando trabajamos con variables politómicas. También se puede utilizar cuando se trabaja con variables no excluyentes. Vamos a ejecutar un ejemplo para estas dos gráficas planteadas en nuestra variable categórica denominada nivel nutricional. Vamos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias. Aquí vamos a trasladar la variable que va a ser analizada al cuadro de diálogo. Recuerden que por defecto siempre nos va a sacar una tabla de frecuencias. Nosotros podemos deshabilitar esto, pero si queremos la tabla adicional también podemos habilitarlo. Aquí en gráficos vamos a seleccionar gráfico de sectores. Estos van a ser graficados por frecuencia absoluta o también por porcentaje. Vamos a escoger simplemente frecuencia absoluta. Continuar y aceptar. Bien, el desarrollo de la tabla por parte del programa siempre toma algo de tiempo, así que podrían obviar esta posibilidad. En cuanto al nivel nutricional, notemos que lo más frecuente, según este diagrama de sectores, más de la mitad serían normales, tienen un nivel nutricional normal. Ahora, hay una gran proporción de personas que tienen sobrepeso y está representado por este sector de color verde. Son muy pocos los que tienen obesidad. Yo diría menos del 10% según la gráfica. Las cifras exactas, por supuesto, están en su respectiva tabla. Normal, 56%. En la gráfica se ve que es más de la mitad. Hay una alta frecuencia de sobrepeso, 38,3%, y de obesidad solamente 5%. Ahora vamos a ejecutar esta misma presentación, pero a través de unas barras. Vamos entonces a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y en gráficos vamos a seleccionar gráfico de barras. Continuar, y como ya tenemos la tabla de frecuencias, podemos deshabilitar esta opción, aceptar.
tenemos nuestro gráfico de barras donde la barra más alta de mayor magnitud es aquella que corresponde al nivel nutricional normal. Podemos redimensionar esta gráfica un poco más pequeña para poder observarla en toda su magnitud. El sobrepeso tiene una frecuencia mucho menor a lo que es el nivel nutricional normal y la obesidad mucho menos aún. Si queremos una presentación con mayor información o incluso algo más estilizado, podemos hacer doble clic sobre la gráfica, 2 clics, y se abre el editor de gráficos. Aquí, por ejemplo, podemos colocar el valor absoluto de cada uno de estas barras. Aquí en la pestaña mostrar etiqueta de datos hacemos un clic. Notemos que por defecto vienen suprimidas las etiquetas superpuestas. Vamos a deshabilitar esta opción, aplicar, cerrar. Entonces se muestra la magnitud o el valor absoluto de cada una de estas columnas. Hay muchas más opciones, por supuesto. Se trata de que cada uno empiece a jugar con todas las posibilidades del editor de gráficos. Otra opción sobre la cual podemos trabajar también es cambiarle el color a las barras. Nos vamos a relleno y borde y las vamos a pintar, digamos, de azul. Aplicar, cerrar. En este caso hemos pintado solamente la primera barra. Podemos cerrar nuestro editor de gráficos y los cambios realizados en el mismo se han grabado en el cuadro de resultados. Ahora vamos a ver dos tipos de gráficas muy frecuentes utilizados para describir variables numéricas. El primero, el histograma. No confundir con un gráfico de barras, y es que este diagrama o esta gráfica se utiliza cuando estudiamos variables continuas, por ejemplo, la edad, la talla, y solamente por comodidad es que sus valores se agrupan en intervalos denominados clases. Entonces cada uno de estos grupos representa una clase. Por lo tanto, los límites entre los cuales se encuentra una clase se llaman límites de clase. En los casos en los que los datos son cualitativos, no numéricos, por ejemplo, sexto grado, de acuerdo al nivel de estudios, es preferible utilizar gráfico de barras, porque esta variable es un conteo, no es una variable continua como sí lo es la edad, la talla, el peso o el índice de masa corporal. Una segunda variable o una segunda gráfica para describir variables numéricas es el diagrama de caja y bigotes. Este diagrama está basado o está construido en función a los cuartiles, que ya hemos visto cómo se calculan. Entonces los límites inferior y superior de la caja, porque la parte interna es la caja, están representados por el primer cuartil y el tercero. Entonces la caja se inicia con el primer cuartil y termina con el tercero, que es equivalente a decir percentil 25 y percentil 75. El valor medio, esta línea oscura de un grosor mayor, representa la mediana, que como sabemos es igual al percentil 50 o al segundo cuartil. Los valores límites inferior y superior también se calculan en función a los cuartiles. En algunos casos vamos a encontrar que hay valores que se encuentran por encima del límite superior o por debajo del límite inferior.
Se van a graficar con un círculo y corresponden a los valores atípicos. Vamos a ver en el ejemplo cómo se calculan o cómo se grafican estos dos últimos modelos para variables numéricas. El nivel nutricional representa la categorización del índice de masa corporal. Por lo tanto, vamos a trabajar con la misma variable, pero en su versión numérica, que es el índice de masa corporal. Vamos al menú Analizar, Estadísticos descriptivos, Frecuencias. Estábamos con el nivel nutricional, lo restablecemos y ahora trasladamos el índice de masa corporal. En gráficos vamos a seleccionar histograma. El histograma es una gráfica para variables numéricas, mientras que el gráfico de barras y el de sectores son para variables categóricas, a pesar de que estas tres opciones se encuentran en el mismo cuadro de diálogo, no confundir. Seleccionemos histograma y vamos a añadir incluso la curva normal. Continuar. Recordemos que estamos analizando una variable numérica y que en ese caso es inútil mostrar una tabla de frecuencias, que aunque el software lo va a calcular, no es importante o no es relevante para la interpretación. Vamos a dejarlo habilitado para dar una ampliación al respecto. Aceptar. Esta sería la tabla de frecuencias para el índice de masa corporal, que siendo una variable continua, en cada uno de estos valores habría solamente una persona. Noten ustedes lo extensa que es esta tabla. Es tan extensa como inútil porque no ayuda a resumir la información que nosotros queremos conocer. Por eso es que para variables numéricas no se utilizan tablas de frecuencia, sino solamente para variables categóricas. Y el índice de masa corporal es una variable numérica que en el caso de las gráficas, vamos a redimensionar esto, se puede representar con un histograma. Cada uno de estos grupos son denominados clases. No es un diagrama de barras, no es una gráfica de barras, es un histograma. La diferencia está que en el gráfico de barras hay un espacio entre categoría y categoría, mientras que en el histograma estas clases no tienen una separación entre cada una de ellas, precisamente porque se trata de una variable continua. Podemos editar también el gráfico, podemos cambiarle de color o podemos delimitar el ancho de cada clase. En la parte superior del gráfico se muestran las medidas de resumen, la medida de tendencia central por excelencia, la media, 24,89 de índice de masa corporal y una desviación típica o estándar de 2,6, calculado en función a 60 participantes. La gráfica, la curva de distribución normal, siempre va a ser graficada de manera simétrica. Sin embargo, veamos que las clases están graficando una campana algo sesgada. La cola del sesgo que más o menos grafican estas clases está tirada hacia la derecha. Por lo tanto, el coeficiente de asimetría sería positivo. Simplemente con mirar la gráfica puedo hacer esa sospecha y de hecho puedo corroborarlo si es que hago el análisis de esa variable. Si le calculo el índice de asimetría. Por supuesto, como en el otro caso, puedo editar también el gráfico, le hago doble clic y se activa el editor de gráficos. Hay muchas opciones como colocarle la magnitud de cada una de estas clases, cambiarle de color, restarle los decimales, ponerle un título
etcétera. Son múltiples las posibilidades. Ahora estamos reconociendo cuáles son los principales gráficos que se pueden hacer con variables numéricas. Tenemos un caso más, que es el diagrama de caja y bigotes. Vamos al menú Gráficos, Generador de gráficos. Aquí vamos a arrastrar el gráfico o diagrama de caja y bigotes. Podemos seleccionar en esta fila. Seleccionaremos el diagrama de caja y bigotes y vamos a arrastrar el más simple de ellos, porque estamos trabajando con una variable. Aquí a la parte superior soltamos. ¿Y qué vamos a utilizar en el eje X? El índice de masa corporal. Lo soltaremos aquí. Listo. Esta versión del SPSS es más interactiva que las anteriores. Esta es la versión 18. Vamos a ver cómo sería con las versiones anteriores para generar este gráfico, porque la parte de gráficos ha evolucionado mucho en el software. Vamos a pinchar aceptar. Nuestro diagrama de caja y bigotes vamos a redimensionarlo. Listo. Entonces el valor del medio, esta línea media gruesa es la mediana, este es el límite o primer cuartil, el tercer cuartil, límite inferior, límite superior, y este valor de aquí es un valor atípico, es tan alto que no pertenece a la distribución, es una persona que tiene un índice de masa corporal demasiado elevado. Es ideal trabajar siempre con la versión 18, pero para quienes han instalado una versión anterior, vamos a ver cómo sería eso con la versión número 15. Esta es la versión número 15 y vamos a ver cómo se hace este gráfico en esta versión, que es menos interactiva que la versión 18. Vamos a gráficos. En interactivos, diagramas de caja. Trasladamos entonces nuestra variable índice de masa corporal. La arrastramos al eje X o eje de las ordenadas y simplemente aceptar. El diagrama de caja y bigotes que tenemos aquí es el mismo que habíamos hallado con la última versión. Por supuesto, el editor de gráficos en esta versión es mucho menos potente que la versión 18. Para efectos del ejercicio, pueden hacerlo con cualquiera de las dos versiones. El ejercicio consiste en enviarme únicamente las 4 gráficas y lo van a hacer en un archivo Word. Copiamos entonces nuestro diagrama de sectores. Luego necesitamos nuestro gráfico de barras. Para calificar esta parte tienen que colocar ustedes el valor de la magnitud de cada una de las barras y por lo menos le cambian de color a la primera. Copiamos también esta. Enseguida necesitamos nuestro histograma. Copiamos. Y finalmente nuestro diagrama de caja y bigotes. Copiamos. Listo. Ya tenemos nuestras 4 gráficas. Guardamos el archivo. Le vamos a colocar de nombre módulo 1 ejercicio 5. Guardar. Y es el archivo Word el que me tienen que enviar para su calificación. Estas son las principales gráficas para variables categóricas y variables numéricas.